Hola, me llamo Lola Vidal, soy profesora en la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto de aprendizaje vamos a analizar la composición en el dibujo de esculturas. Los objetivos son desarrollar las facultades de la observación, análisis y síntesis como método para la práctica del dibujo artístico y formar conceptos en el campo de la representación gráfica de las formas. El objetivo específico de este objeto es desarrollar la capacidad de componer una figura y saberla aplicarla al dibujo de un modelo escultórico mediante un esquema lineal. En el índice tenemos la definición de composición, conceptos, ejemplo resuelto y un resumen. Definición. La composición artística consiste en organizar y relacionar los diferentes elementos o partes que componen un todo, de manera que formen un conjunto, de acuerdo a un efecto que deseamos transmitir. Para dibujar una escultura, el primer paso es determinar la forma y el tamaño de la misma en relación a las dimensiones del soporte, es decir, componerla y encajarla en el papel. En los conceptos compositivos, cuando nos referimos a una escultura, tenemos que tratar dos aspectos. Es decir, la composición en el formato, que se refiere a la escala del dibujo y al equilibrio de masas, y la composición intrínseca de la escultura, porque estamos trabajando sobre un modelo artístico, un modelo que un artista ya le ha dado un orden y una composición. Es decir, que posee un ritmo, un movimiento y una morfología determinada. Cuando en el aula vemos la escultura, tenemos que primero adecuarla a la escala del formato. Es decir, tenemos que centrarnos en ella y prescindir un poco del espacio del entorno, de manera que la figura quepa entera en el papel y sea proporcionada a sus dimensiones. Más o menos esta sería la solución. Analizaremos también la figura desde nuestro punto de vista. Aunque el cuerpo humano es simétrico, podemos estar dispuestos en una situación frontal o más en escorzo. Tenemos que ver cómo están distribuidas las masas y cómo se van articulando las extremidades con el torso. También es importante el análisis del espacio circundante, que se debe a la actitud o al gesto corporal, y también a la dirección de la mirada si la escultura tiene cabeza, como en este caso. Es decir, si la escultura mira en esa dirección, el brazo se prolonga en esa dirección, la pierna se extiende también en esta dirección. En conclusión, este espacio de nuestra izquierda adquiere mayor importancia y protagonismo que el de la derecha, que queda más neutro. El recorrido visual que realizamos al observar la figura también nos indica cómo la cabeza gira en esta dirección, el torso gira en esta dirección y es recogida por la posición del brazo, incluso la pierna sobre la que apoya después se prolonga en dirección hacia la otra. Es decir, volvemos a potenciar el espacio de la izquierda respecto al de la derecha. Si analizamos el contorno o la línea límite, vemos que efectivamente el espacio de la izquierda presenta formas mucho más ricas en cuanto a que son más cóncavas y convexas, son más diferentes, y las formas de la derecha son más simples, más rectas. En este caso ya tenemos que referirnos a la composición propia de la escultura, la que le ha dado el artista. Es decir, qué ritmo tiene, qué movimiento, qué pose, cuál es la proporción entre sus partes, la armonía y cuál es su esquema geométrico. Esto perdura aunque nosotros cambiemos el punto de vista. En realidad, lo que ha hecho el artista es una distribución de pesos y en este caso concreto nos recordaría al contrapposto del doríforo, porque el atleta, como veis, descansa en una pierna recta
mientras que la otra está flexionada. De manera que, aunque su actitud es relajada, presenta un equilibrio con cierto dinamismo, con una composición asimétrica. Bien, y ahora empezaremos a dibujar. La dificultad está muchas veces en el tamaño del formato. Generalmente vamos a trabajar nosotros en un formato de 100 por 70 y vamos a marcarnos los límites superior e inferior que equivalen a la altura de la cabeza y la posición de los pies. Son unos límites psicológicos, pero nos ayudarán en mucho a situar la figura con su tamaño adecuado. También podemos establecer una silueta general que más o menos venga a encerrar la figura, que nos dé las dimensiones máximas, no solamente en altura, sino también en anchura. En este primer dibujo la silueta es muy básica y en el segundo ya se ha ido acondicionando mejor a lo que es el contorno de la figura. También tendremos en cuenta, para encajar la figura dentro de nuestro papel, el espacio circundante que hemos estudiado en el análisis visual. No tiene por qué coincidir el centro de la figura con el eje de simetría del formato, sino que se debe acomodar. Vemos en el primer caso como hay un equilibrio entre la distancia o límite de la figura en el lado de la derecha y en el lado de la izquierda, que más o menos son iguales. Sin embargo, los espacios veis que son mayores en este lado, porque es así como hemos estudiado que es una composición más adecuada. De manera que incluso podríamos desplazar la figura más hacia la derecha y seguiría estando bien compuesta. Pero como veis, siempre ocupa como mínimo 2/3 de la superficie total de nuestro papel. Si la desplazáramos aún más allá, como ocurre aquí, que prácticamente va de la mitad hacia la derecha, el espacio vacío sería excesivo y adquiriría cierto protagonismo. Es decir, nos preguntaríamos, ¿por qué está este espacio? ¿Qué quiere contarnos el artista en este lugar? En resumen, el resultado óptimo y eficiente que estamos buscando sería similar al que presentamos aquí. Es decir, la figura está bien compuesta cuando cabe entera en el papel, cuando las distancias de la derecha y al límite del soporte de la izquierda están equilibrados, y por supuesto resaltamos que no coincide con el eje de simetría de lo que es el formato. En resumen, para realizar un buen encaje y una composición de la figura en el papel debemos atender las siguientes consideraciones. Primero, la figura debe caber entera en el papel y su tamaño debe ser proporcionado a las dimensiones del papel. No estamos dibujando el entorno, sino que nos centramos en lo que es la escultura. El eje de simetría del formato no tiene por qué coincidir con el eje de simetría vertical del cuerpo humano, lo que sería la línea alba o el eje axial vertical. O sea, que es inútil dibujarse en el formato una línea vertical que nos divida en dos partes simétricas el mismo. Después consideraremos que, puesto que nuestro papel es bidimensional, las partes o las masas de la figura deben estar equilibradas de manera que se corresponda y haya cierto equilibrio entre el espacio figura con el espacio fondo o las partes vacías. Y finalmente, teniendo en cuenta que estamos atendiendo y estamos siguiendo las normas de una composición clásica en la cual el objeto más importante ocupa
el centro del papel, generalmente dentro del centro la parte más superior, las masas, los tonos y los colores siempre están en un equilibrio, evitando la monotonía y formando un conjunto que dirigirá nuestra atención al punto de máxima interés situado dentro del formato. En el modelo que presentamos, ese punto de máximo interés está subrayado por la zona de máxima iluminación en la figura. Y esto es todo.